Buenas noches compañeros, hoy les hablaremos sobre Justiniano. Bueno, para iniciar, Sebastián y Vigilia provienen de una familia muy humilde, que da a luz el 11 de mayo del 483 en la provincia romana de Illyricum, que se llamará Fabio Pedro Sabasio Justiniano, más conocido como Justiniano el Grande. Su tío Justiniano, hermana de Vigilia, formó parte de la Guardia Imperial, antes de ser nombrado emperador del año 518. Entonces adoptó a Justiniano y se lo llevó a Constantinopla para asegurarse de que recibiera una buena educación. Por lo tanto, pues Justiniano siguió el currículo educativo habitual de su tío. Avanzó pues rápidamente en la carrera militar y se abrió ante un gran futuro. A mediados del año 525 contrajo matrimonio con la emperatriz Teodora, una actriz y bailarina que era 20 años menor que él. Teodora, que fue pues una mujer influyente y poderosa en la historia del Imperio Bizantino, por lo que Justiniano le daba ciertos poderes para que tuviera la oportunidad de opinar. Asimismo, por su personalidad de bizantino, pues se dejó manipular de sus propios sentimientos, cosa que pues observaron apenas se enamoró de Teodora. Asimismo, Bizantino promulgó una ley que permitiera los matrimonios de distintas clases sociales, ya que él era un emperador y Teodora era una actriz. Bueno, hablemos un poquito sobre la vida de Teodora. Entonces, el padre era un entrenador de osos y la madre era bailarina y actriz. Ella tuvo dos hermanas que se llamó Comito y Anastasia. Después de la muerte de su padre, pues su madre contrajo matrimonio con otro hombre, el cual desempeñó el mismo trabajo que desempeñaba su padre. A mediados de los 16 años, Teodora se va al norte de África acompañada por un oficial llamado Ezebolo, mientras que se dirigía Cirenacia para ser gobernador de Pentápolis. Teodora permaneció pues más o menos como 4 años antes de regresar a Constantinopla, abandonada y maltratada por Ezebolo. En este momento pues permaneció un tiempo en Egipcio, donde conoció a Patriarca Timoteo III de Alejandría, que era monofísita. Es decir, que es una doctrina teológica que sostiene que Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Se dice que Teodora regresó a Constantinopla a más o menos como el 522 con una hija. Se estableció como hilandera cerca al palacio. Su belleza, ingenio y su carácter espontáneo y diverso atrajo la atención de Justiniano, en el cual era un joven militar en ese momento que tenía 39 años, que se enamoró y quiso casarse con ella. Sin embargo, no podía ser. Él era heredado del trono de su tío, Justino I, y la ley romana de su época de Constantino se lo prohibía: el matrimonio de actrices con oficiales gubernamentales. En este momento, Eufemia, esposa de Justiniano I de su tío, a quien no le negaba nada su estrecha relación con Justiniano, estuvo en contra de su matrimonio. Entonces, cuando Eufemia murió en 525, Justiniano eliminó esa ley. Es entonces cuando se pudo casar con Teodora. Entonces Teodora se convierte a los 27 años en la patriarca de la ciudad Epifanio. En este momento se dice que Teodora tenía 2 hijos, en el cual Justiniano crió como sus hijos legítimos. De Teodora porque tuvo una gran influencia en este imperio romano. Sentándonos un poquito en Justiniano, se convierte en el soberano el 1 de agosto del 527, donde fue el emperador del imperio romano del Oriente. Durante su reinado pues busca revivir la antigua grandeza del imperio romano clásico, reconquistando pues gran parte del territorio perdido del imperio romano de Occidente. También se le considera el último emperador que usaba la lengua latín como lengua materna. Gobernante, Justiniano demostró una gran energía. También es conocido como el emperador que nunca duerme, debido a sus hábitos de trabajo, que rodeaba de personas de extraordinario talento, en el cual no elegía no tanto por su origen aristocrático, sino por los méritos propios. De este modo se inicia con él una época densa de acontecimientos culturales, bélicos y jurídicos. Cuando llega al trono, sus ejércitos se hallan comprometidos a la antigua
contienda contra los persas y Justiniano decide organizar la reconquista a las provincias romanas del occidente. Sometidas al yugo de los invasores bárbaros, pues envía contra el imperio de los vándalos a sus generales, tanto Belisario como Narses, quienes derrotan a sus tradicionales enemigos e incorporan al imperio del norte de África y de Italia, asimismo a numerosas ciudades costeras del suroeste de España. Asimismo, Justiniano con su habilidad diplomática logra firmar con el rey persa Corroes I el Tratado de la Paz Eterna, muy favorable pues para los bizantinos, quienes no perdieron pues parte de algunos territorios. Segunda versión del Códex. La intensa actividad legislativa de Justiniano en años sucesivos condujo a la elaboración de una segunda edición del Códex. Este vio la luz 5 años más tarde. Conservaba la ordenación sistemática en 12 libros y era acompañado de la prohibición de manejo de la primera edición, así como de las obras que sirvieron de base para su elaboración y donde se contenían las constituciones en su versión originaria. Uno de los móviles para la génesis de la segunda edición fueron las llamadas quincuaginta, que eran decisiones o resoluciones doctrinales sobre puntos jurídicos controvertidos o destinados a derogar otras tenidas por anticuadas. Al poco tiempo de publicarse la edición del Códex, otra comisión presidida por Triboniano emprendió la tarea de recopilar y editar una antología de la jurisprudencia clásica. El turno de la jurisprudencia clásica recibió el nombre de digesta, que significa materia ordenada, como su equivalente en griego pandecta. Siguió también el esquema sistemático del Edicto Perpetuo Adrianeo, 50 libros divididos en títulos. En la composición de cada título, los compiladores agruparon fragmentos extraídos de obras de juristas clásicos que la idea inicial era dar entrada únicamente a juristas que en su tiempo hubieran gozado del ius respondendi. Pero lo cierto es que finalmente se fueron objeto de selección juristas que no contaron con tal distinción. Esta comisión examinó en tan solo 3 años alrededor de 1500 obras de juristas que van desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Procedió con idénticas facultades a la que tuvo la que elaboró el Códex. Sus componentes están habilitados para añadir, modificar y sintetizar. En definitiva, se alteraban los textos de los juristas antiguos seleccionados. El digesto se promulgó oficialmente el 16 de diciembre del 533. Justiniano impuso a los compiladores la prohibición de comentar los textos seleccionados en la versión adaptada, así como la de recurrir a las obras originales de las que tales fragmentos habían sido tomados. Solo se permitieron traducciones al griego, que era la lengua boga entonces. La contribución de la casi cuarentena de juristas seleccionados es desigual, entre los que se destacan los juristas de la etapa clásica tardía mencionados en la ley de citas. Entre ellos, Ulpiano es el más destacado, pues él es uno de los autores de 1/3 de los fragmentos que componen el digesto. El manuscrito más relevante para su estudio es la conocida como la Litera Florentina, prácticamente coetáneo a su publicación. Al tiempo de la elaboración del digesto, una pequeña comisión imperial integrada por los juristas Triboniano, Teófilo y Doroteo recibió el encargo de componer un libro destinado a estudiantes de primer curso. La entrada en vigor de esta obra en calidad de texto oficial tuvo lugar poco antes de la promulgación del digesto, merced a la Constitución Imperatoriam Majestatem. El modelo principal fue sin duda la Instituta Gallana, de la que toma su articulación estructural en 4 libros y la sistemática en la ordenación de la materia, personas, cosas y acciones. Los libros se dividen en títulos y estos en parágrafos que se muestran como texto continuo. Este proceder no deja rastro sobre el modelo que viene tomado, que no siempre es el de Gallo, sino que también fueron tenidas en cuenta otras obras de instituciones como Florentino y Marciano. El conjunto de instituciones, gesto y código forman lo que desde época medieval fue conocido como el Corpus Iuris
denominación a la que se añadió en época renacentista el adjetivo civilis, para diferenciarlo del corpus iuris canonis, que constituye el otro gran bloque de disposiciones jurídicas, también de carácter universal, por cuanto no ligada a su vigencia y aplicación a un determinado territorio. Añadidos posteriores después de la publicación de los anteriores bloques, se agregaron las nuevas leyes, o novellae, dictadas por Justiniano y sus sucesores tras la publicación del Códex. Estas novellae, en su mayor parte escritas en griego, fueron agrupadas en colecciones privadas. Entre ellas destaca el Epitome Iuliani, elaborado por un maestro de Constantinopla y compuesto por 124 constituciones, todas ellas de época justiniana. Se redactaron en latín, probablemente con vistas a su difusión en Italia, donde Justiniano, en su propósito de restablecer la unidad del imperio, había logrado recuperar temporalmente el control militar, extendiendo por petición del Papa Vigilio la vigencia de la entera compilación justiniana. También hemos de mencionar la llamada Collectio Graeca, que es una colección de 168 novelas, todas ellas escritas en griego y pertenecientes no solo al propio Justiniano, sino a sus sucesores Justino II y Tiberio II. Por último, hemos de mencionar otra colección denominada Authenticum, que es una colección de 134 novelas, la mayor parte escritas en griego, acompañadas de una rudimentaria traducción al latín y unas pocas contempladas en su versión latina originaria. El Corpus Iuris constituye la fuente más importante para el conocimiento del derecho romano. Sin embargo, la decidida voluntad justiniana de alterar los textos de los juristas clásicos pone el reto de reconstruir a través de la crítica las interpolaciones y su pensamiento originario. Todo ello con el fin de conocer la precisa evolución del cuadro de instituciones que conforman el derecho romano.